La parte uno del capítulo 4 de este libro, Teología Pastoral, parte uno del capítulo 4 que he titulado La Iglesia. Estos libros que puedes adquirir en Amazon y que te envían a cualquier parte de tu domicilio. Cómpralo ya. Dice la escritura en Romanos 16:5: saludad también a la iglesia de su casa. Un gran porcentaje de iglesias cristianas protestantes independientes aparecen en casas. Muchos pastores adaptan los garajes, los estacionamientos de su casa y los convierten en pequeñas congregaciones. Otros más avisados se lanzan a rentar alguna bodega, pero en la mayoría de los casos, tanto en garajes como en bodegas, el número de integrantes no rebasa los 150 miembros. Las iglesias de más de 200 personas o las macroiglesias con miles de miembros cada domingo son en realidad un porcentaje muy pequeño en el ámbito cristiano independiente. Es decir, en México, por ejemplo, de acuerdo a los datos que maneja Gobernación, son unas 2.500 iglesias que sobrepasan los 200 miembros. Y bueno, la misma lógica se aplica también al cristianismo ortodoxo, como bautistas, luteranos, presbiterianos, que tienen templos establecidos. La membresía, los miembros que acuden a la iglesia también son muy pocos, 50, 60, 10 personas dependiendo de la iglesia, aunque tengan un templo. Bueno, esto se debe a un principio fundamental que resalta Yuval Harari. Yuval Harari es un historiador israelí y este hombre analiza los grupos de cazadores recolectores que vivieron hace 150,000 años. Él dice, bueno, una persona o estos grupos que predominaron durante muchos miles de años fue la constante porque se necesitaba poca organización. Una sola persona tiene la capacidad de guiar, de influir, de congregar a no más de 150 individuos. Y bueno, esto es un principio también en las iglesias. El consejo es, cuando la iglesia llega a los 150, hay que nombrar otro pastor, porque un solo pastor no puede con toda la carga. Esto lo vamos a analizar a continuación. Cuando nosotros nos decidimos hacernos pastores, no sabíamos ni dónde ni cómo empezar. Narré en alguna parte el llamado que tuve mediante una visión angelical, donde solamente recibí la confirmación del pastorado, pero no las instrucciones para hacer una iglesia. Es decir, el Señor me dijo, sí, yo te voy a hacer pastor. No me dijo ni cuándo, ni dónde, ni cómo empezar. No me dio instrucciones. Y bueno, cuando llegamos a México, nos instalamos en la casa de mi abuela. Llevaba el lugar 8 años abandonado. Fuimos a saludar al pastor luterano de mi esposa, Moisés Pérez. Pensamos, bueno, quizás este hombre me ofrece el grupo de jóvenes, o a lo mejor nos da algún lugar dentro de las cabezas rectoras dentro de la iglesia. Digo, una maestría en religión en la Universidad Hebrea de Jerusalén, como decimos en hebreo, Mashejo, ¿no? Pero desconoció mis estudios. Es un grupo muy cerrado. Si no estudias en su seminario bautista luterano, desconocen los estudios de Oxford, de Harvard, de la Hebrew University of Jerusalem o de cualquier otra escuela. Y bueno, en realidad el Señor tenía un plan mucho mayor para nosotros. Este hombre era el pastor de mi esposa de formación luterana. Y bueno, mi pastor, el profeta Javier Hermoso,
nos dio otra visión, nos dijo, mira, vengan, hospédense aquí mismo en la iglesia en Puebla, serían los guardatemplos, te doy el grupo de jóvenes y bueno, buscas algún trabajo. Yo dije, me voy a dedicar a dar clases en la Ibero, en el TEC. Dije, yo me dedico a la docencia. Salimos de la Ciudad de México, del aire contaminado, y nos vamos al cielo azul de Puebla, a la vida tranquila y relajada de provincia. Y bueno, decidimos, mira, en lo que determinamos qué hacer, vamos a ponernos en oración y ayuno. Y mi esposa y yo comenzamos un ayuno de 40 días antes de tomar cualquier decisión. Y durante ese ayuno, la familia de mi esposa y otras dos familias comenzaron a reunirse los domingos después de sus respectivos servicios y nos decían, queremos que nos den alguna interpretación bíblica. En la misma sala donde mi abuela oró por tantos años, intercediendo por sus hijos, por sus nietos y por todos sus parientes, ahí comencé a predicar por primera vez en México a un grupo de 20 personas. 2 domingos después, alguien dijo, bueno, de algo tienen que vivir, y comenzaron a levantar ofrenda para nosotros. Cuando le contamos al pastor Javier Hermoso, al profeta Javier Hermoso, lo que estaba sucediendo, dijo, esa es la confirmación, el Señor los quiere levantando una iglesia en México. Y bueno, comenzamos a organizarla, introdujimos alabanzas, empezamos a hacer un culto más formal. Y recuerdo que durante una noche en el ayuno me sentí enfermo, sentí de pronto mucho frío. Y bueno, estábamos leyendo la Biblia en hebreo, me fui a acostar y me cubrí con una sábana gruesa, tenía como escalofríos, como cuando está uno como resfriado. Y bueno, soñé que en una escritura, más bien soñé que en una servilleta había letras hebreas escritas. Y me metía yo la servilleta a la boca como para comérmela, y luego en el sueño reflexionaba, pero ¿cómo me voy a comer esta servilleta? Y cuando me la sacaba, las letras ya no estaban, se habían como borrado con mi saliva. Y bueno, fue muy especial, es como si me hubiera yo quedado con esas letras adentro, y lo relacioné con la visión que tuvo el profeta Ezequiel cuando narra que el Señor le dio a comer un rollo y le dijo, va a ser dulce en tu boca, pero amargo en tu vientre. Y bueno, Dios nos quería predicando definitivamente en la Ciudad de México. No teníamos nada de dinero para alquilar una bodega. Las 20 personas que nos apoyaron amablemente con sus ofrendas, con sus diezmos, era la cantidad muy poca como para poder irnos a rentar algo a lo grande. Así que bueno, dijimos, pues vamos a quedarnos aquí en lo que el Señor nos muestra qué hacer. Nuestro capital era muy reducido, tenía una plaza como profesor en un CETIS, estaba con un permiso sin goce de sueldo. Dije yo, ¿qué hago? ¿Regreso a trabajar? ¿No regreso? Y en este tiempo nos visitó un viejo amigo, un pastor chileno misionero llamado Sergio Huichal. Este hombre vivió mi proceso de transformación, el cambio radical que hizo el Señor en mi vida cuando me volví cristiano. Y le comenté la situación, le dije, oye Sergio, mira, estamos bastante mal de economía y pues estoy pensando ponerme a trabajar. Y este hombre me dijo, mira, yo junto con una persona de mi misma preparación, más o menos con mi mismo estilo, levantamos 2 congregaciones al mismo tiempo en Tlaxcala, en pueblos muy similares. Yo me dedico de tiempo completo al pastorado, me dijo Sergio Huichal,
y el otro pastor es bivocacional, es decir, tiene el pastorado, pero tiene también otro trabajo. Dice, llevamos 10 años en la obra y yo tengo unas 300 personas y el otro hombre sigue con una iglesia de 10 personas. Dice, si quieres jugar a servir a Dios, Dios va a jugar a que te prospera. Si quieres servir de tiempo completo al Señor, el Señor te va a bendecir también de tiempo completo. Y bueno, todos los demás dijeron, no renuncies, mira, sigue con el permiso, pero dije, no, vamos a cerrar esto. Renuncié a la plaza del gobierno y nos dedicamos de lleno a la obra. El comienzo fue muy duro, con muchas carencias. Siempre quedaron cubiertas nuestras necesidades básicas. Agradezco mucho a mi madre, a la madre de mi esposa, nos solventaban todos los gastos en aquel entonces y la cosa se complicó todavía más. Aparecieron los hijos de mi abuela reclamando la casa y la parte de su herencia. Yo dije, Dios mío, si no tenemos con qué sustentarnos, ¿cómo vamos a pagar este inmueble? Y ese día estaba yo leyendo Jeremías 32:8, la parte donde el profeta narra que estando en el patio de la cárcel viene su tío a decirle, cómprame mi heredad, y el Señor le dice, cómprasela. Y en ese momento toca a mi tío y me dice, ¿qué pasó? Entonces, ¿van a comprar la casa o no? No pueden estar aquí, esta casa nos pertenece a todos, ya saben. Y bueno, comprendí que el Señor quería que adquiriéramos el inmueble, así que acordamos, elegimos, sí lo vamos a comprar, pero a plazos pequeñitos. Les vamos a ir pagando a cada hermano su parte correspondiente de manera anual. Y bueno, fue un rollo, tardamos 3 años en cubrir el precio del inmueble. Fue una gran bendición, mi madre nos donó su parte correspondiente, nos apoyó con otro dinero equivalente casi al 35% del costo de este lugar, y bueno, con muchos trabajos le pagamos a cada hermano su parte. La mayoría de las personas a las que les contábamos nuestro proyecto nos decían, no lo hagan, mejor hipotequen, se van a ahogar, no van a poder con los pagos. Pero yo decía, el Señor es fiel y el Señor nos prometió esto y el Señor me lo ha mandado. Los pagos, si los reducimos al monto mensual que teníamos que pagar, era casi el triple de lo que nosotros juntábamos mensualmente, y el dinero empezó a aparecer de manera milagrosa. Fue realmente una bendición increíble de Dios cómo se pagó este inmueble. Y bueno, a la fecha nuestra membresía actual fluctúa entre los 100 miembros. Algunos años hemos alcanzado los 120, pero no dura mucho. Se vuelve a resquebrajar el sistema por esta regla que nos explica Yuval Harari, que voy a analizar con más profundidad en el siguiente apartado. Pero bueno, es relevante que muchas iglesias se levantan en casas, precisamente porque no existe el capital de inversión para poder levantar una obra en otra parte. Y este modelo es completamente bíblico. Así es como comenzó la iglesia de Pablo y el evangelio en toda Asia. Entonces, bueno, por supuesto que cuando levantamos esta obra íbamos casi cada mes a Puebla, íbamos a pedir la asesoría al profeta Javier Hermoso, cómo solucionar cualquier circunstancia. Y bueno, él nos explicó este principio: un pastor tiene la capacidad de pastorear 150
ovejas, no más. Y bueno, es un número organizacional, importante que veremos en el siguiente apartado. El crecimiento de nuestra iglesia fue paulatino. De las 3 familias con que comenzamos la obra, se sumaron más familias hasta llegar a conformar una veintena. Y muchos de ellos permanecen todavía con nosotros, otros se han ido, otros regresan, pero siempre han sido reemplazados por un número similar de individuos, tal y como lo predijeron los estudiosos de las organizaciones. Vamos a pasar al siguiente apartado. Me es grato presentar mi más nuevo libro, El poder en los nombres de Dios, una compilación de más de 700 nombres bíblicos, las técnicas para meditar en estos nombres y la explicación de cada uno y el poder que emana de cada uno. Los nombres de Dios, esta compilación de más de 1000 nombres de Dios, todos bíblicos. Bueno, mis libros acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones, revitalizaciones rabínicas de principios de siglo que nos van a dar una explicación más profunda sobre el Antiguo Testamento y que nos van a servir muchísimo para poder entender al cristianismo dentro de su matriz judía. Interpretaciones sefaradíes es la comunidad judía de España de la era medieval, los siglos XII al XVI, y esta producción literaria única, interpretativa también de las Sagradas Escrituras.